Muy bien, el día de hoy yo soy el doctor Isaac y vamos a hablar acerca de generalidades de neoplasia. Esto está basado en el libro del Robbins, que es Patología Básica, donde viene directamente un libro de un capítulo de neoplasias. Primero hay que definir qué es cáncer. El cáncer, definido por la Organización Mundial de la Salud o la OMS, es el crecimiento y propagación de células desde el cambio de una sola célula. Esto viene de una sola. Y hay ciertos conceptos los cuales tenemos que revisar, por ejemplo, y que van derivados de su etimología grecolatina. Por ejemplo, desde la parte de neoplasia. Neo, nuevo. Plasia, formación o desarrollo. Entonces, neoplasia es una formación nueva o un desarrollo nuevo. ¿A qué nos referimos con esto? Al crecimiento de nuevas células y estroma. Y el desorden del crecimiento celular por mutaciones de un tipo de su célula y su clona. Aquí lo vamos a ver a lo largo de conocer diferentes tipos de tumores y diferentes tipos de cáncer, donde ocurre una mutación en específico en alguna célula y esta se multiplica muchas veces siendo la misma. Entonces, si es la misma, pues se les maneja como si fueran clones. Y ahí por ello se les dice clonas. Y tumor, cuando nosotros decimos, esta cosa es neoplasia y otra cosa es decir tumor. Neoplasia y tumor no es lo mismo. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo tumor, este viene directamente desde el latín, que significa bola, bulto o protuberancia. Entonces, simplemente el hecho de que tú tengas algún tipo de bola creciendo se le conoce como tumor. Y, oye, entonces, ¿de dónde deriva la palabra oncología? Ah, sencillo. Oncología es lo mismo, tumores en latín, pero oncos viene de en griego, no le dijeron tumorología, sino más bien le dijeron oncología, que es el estudio de todos estos tumores. La diferenciación, el proceso celular para especializarse de una célula totipotencial a una célula de cualquier índole. ¿Ok? Este es un ejemplo. Este es un ejemplo de, por ejemplo, cómo las células cuando nosotros estamos en crecimiento, cuando apenas somos unos fetos, cuando apenas somos unos embriones, de cómo estos se van a ir a especializar a ser hueso, ser piel, ser músculo. Que en un principio todas las células pues tienen ese potencial de convertirse en lo que quieran ser. Y cuando se están especializando para hacer un glóbulo blanco, un glóbulo rojo, una neurona, esa parte se le conoce como diferenciación, porque se está diferenciando en algo. ¿Ok? Y como vemos, pues parte de estas células que no tienen una especialización alguna, como son células inmaduras y cómo pasan a ser células maduras. Dentro del mundo de patología, dentro del mundo de cáncer, es qué tan parecida es esta célula nueva, esta célula de una neoplasia, a una célula que ya conocemos. ¿Qué tan parecida es esta célula de este crecimiento, que es un nuevo crecimiento que no tendría que pasar, a unas células que ya conocemos, a unas células que ya sabemos que existen? ¿Qué tan parecida es esta célula a hueso? ¿Qué tan parecida es esta célula a músculo? ¿Qué tan parecida es esta célula a una glándula? ¿Ok? Esa es la parte de diferenciación. Y displasia es la proliferación anómala, pérdida de arquitectura y morfología celular. O sea, hace que esta va a crecer de una forma desordenada, ya sea por cómo se ven las células o por la arquitectura que tengan. O sea, cómo está una célula, cómo se ven las células así de simple y cómo está organizada con otros tipos de células. Esa es el displasia, ya sea por la alteración, ya sea en su propia morfología o en su arquitectura. Y anaplasia nos referimos a la pérdida completa
completa de la diferenciación celular. O sea, hace que este nuevo crecimiento no se parece en nada. Yo no puedo diferenciar que este nuevo crecimiento, que esta nueva neoplasia, sea una célula que nosotros conozcamos. ¿Por qué? Porque ya no tiene ni un patrón arquitectural, ni una morfología celular que nosotros conozcamos como tal. No tiene un patrón arquitectural de alguna glándula, no tiene un patrón arquitectural de algún estroma, no tiene un patrón arquitectural de músculo y también las propias células no parecen eso, porque cada uno de estos tejidos tiene ciertas características en específicas que nosotros podemos identificar. Aquí ya no. Si tiene esto, ya no lo podemos hacer. Y la tasa de crecimiento es la velocidad a la que una población de células neoplásicas aumenta de tamaño a lo largo del tiempo. Simplemente aquí es qué tan rápido crece. Y ya. ¿Sí? No hay que tomarle mucha ciencia a esto. Es simplemente decir, tasa de crecimiento, pues qué tan rápido crece. Y ya. Eso es todo. Sí, hay tumores que tienen una tasa de crecimiento muy baja, donde crecen muy, muy lento. Y hay otros que tienen una tasa de crecimiento muy rápida, que van en putiverguiza creciendo. Ahora sí, esos son los conceptos clave para comprender el mundo de los tumores. Ahora, los tumores los vamos a dividir en dos. Uno que es benigno y otro que es maligno. Cuando decimos que un tumor es benigno es porque no tiene gravedad. No es grave, es algo afable, algo benévolo, algo piadoso. Son células que no son cáncer. Ahorita vamos a ver cuáles son las características que... Oye, pero si yo te estoy diciendo así de... ¿Cómo sabes que no es cáncer? Ah, es porque el cáncer, cuando decimos que es maligno, es cáncer directamente y esto es desfavorable. ¿Qué características tiene que tener un tumor para que yo diga es cáncer? Es porque puede invadir, puede destruir tejidos y se puede diseminar a sitios distantes. O sea, metástasis. Estas tres cosas son las que le dan la particularidad a un tumor de volverse cáncer. Podemos tener un crecimiento, pero si este crecimiento no invade, no destruye y no se va a otros lados, no es cáncer, es algo benigno. Y tú te preguntarás, oye, pero entonces, ¿cómo le hacen? Ah, pues simplemente observando. Toda la estadística que tenemos del comportamiento de todos los tumores lo hemos obtenido a través de los años, estudiándolos. No hay una forma alguna en la cual yo diga, ese crecimiento que tú estás teniendo va a invadir. No, esto lo conocemos debido a, desde la historia de cómo es la historia natural de la enfermedad, de cómo, mira, yo tengo a este paciente con este tumor que falleció, se fue a una autopsia y descubrimos que este tumor que yo estoy viendo en este órgano, también veo que está en este otro órgano, está en este otro órgano y en este otro órgano. Y así consecutivamente. Así es como nosotros hemos diagnosticado cáncer. Y así es como dentro de estadística y dentro de la bibliografía y dentro de los libros y dentro de los artículos, es como nosotros podemos definir qué tipo de cáncer son los que sí invaden o cuáles son los que no. Y si no tiene todos estos, pues simplemente es algo benigno. Aquí vamos a tener, dependiendo de dónde derivan, el nombre que se les va a dar. ¿Ok? Si estamos diciendo que deriva de tejidos epiteliales, se va a denominar carcinoma. Si estamos definiendo que viene de tejidos mesenquimales, sarcoma. Si viene de tejido linfoide, linfoma. ¿Ok? Y el término oma, así lo define en el libro, la mayoría de las veces va a ser algo benigno. Un fibroma, un condroma, un adenoma, un papiloma, un cistoadenoma. ¿Sí? La gran mayoría de esos son benignos. La gran mayoría de esta terminología es benigna. Y digo la gran mayoría, ¿por qué? Porque hay unos que no cumplen esta regla. El término oma, en teoría, solamente es para referirse a bola o tumor. ¿Sí?
Y este tipo de cosas, todos los tumores, la OMS tiene libros que son conocidos como los libros azules, que es la clasificación de los tumores. Y esta está dividida por órgano: piel, ojo, hematopoyético, endocrino, cabeza y cuello, mujer, hombre, hueso, ¿ok? Y si uno quiere adentrarse en el mundo de la patología, puedes leer este libro que me gusta decirle Patología para tontos, porque es prácticamente una guía básica de principiante para alguien que quiere hacer patología. Cuando uno escucha patología en México, no sabe a qué se refiere, pero en Estados Unidos, cuando se refiere a una patología, se refieren a patología quirúrgica. ¿Sí? La gran mayoría de la formación de anatomía patológica que se tiene en México en realidad es patología quirúrgica. Y aparte, tenemos cualquier patólogo que de verdad se respete, se tiene que dar a respetar en México, utiliza como base, a veces como guía, para poder diagnosticar esos tumores, aparte de los libros de la OMS, utilizar en un principio el libro de Patología para Tontos, y el otro es el Colegio Americano de Patología. ¿Sí? El Colegio Americano de Patólogos, ¿por qué? Porque estas nos van a dar guías y a veces estas nos dan certificaciones si lo hacemos de manera correcta. Entonces, todos estos nombres que hemos estado viendo de parte de... Este nada más es un pequeño screenshot del libro de Patología para Tontos de Diana Whitman, donde aquí, si tú no estás muy familiarizado con los prefijos o los sufijos, bueno, pues aquí viene un listado de los prefijos y sufijos que utilizamos de manera normal. Que no nos vamos a detener en esto, nada más este es un ejemplo de si alguien lo quiere revisar, lo puede revisar sin problema, ahí va a estar. Si nos referimos a algo que tiene que ver con vasos, utilizamos angio. Si nos referimos a algo que tiene que ver con precursones, blasto. Algo que tiene que ver relacionado con bilis, col. Algo con cartílago, condro. Y así consecutivamente. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ver de la epidemiología del cáncer. ¿Por qué es importante hablar de cáncer? ¿Sí? Este gráfico que lo podemos observar desde el Instituto Internacional para Investigación del Cáncer, la IARC, tiene un programa llamado GloboCan, que prácticamente aquí lo que hace es junta toda la información de cáncer alrededor del mundo y te dice, pues, cómo estamos, ¿no? Qué tanta incidencia hay de cáncer, ¿no? Aquí esta es del 2022, es lo que se puede sacar lo más reciente, que cuántos pacientes con cáncer o cuántas personas desarrollan cáncer por cada 100,000 pacientes, ¿no? Y como vemos lo más azulito, prácticamente son de 258 personas a 462 personas por cada 100,000 personas va a desarrollar cáncer. Aquí es un poquito relativo en cuestión a lo que hay en México, porque son ciertas cositas que después vamos a ver, ¿ok? Y esta es la mortalidad que hay, ¿no? Entonces, si tenemos aproximadamente 250 a 462 en el pasado, solamente vean en Estados Unidos como prácticamente un tercio de la mitad de las personas que tienen cáncer llega a fallecer. ¿Cuál es el cáncer más común? Evidentemente en hombres va a ser el de próstata y en mujeres va a ser el de mama. ¿Ok? Pero no solamente existe próstata y mama, también existe de colon, pulmón, estómago, tiroides, cuello uterino, leucemias, linfomas no Hodgkin, hígado, páncreas, riñón, vejiga. Y este es el índice de mortalidad que hay. ¿Ok? El más común en hombres es próstata y el más común en mujeres es mama, pero sin embargo no llegan a ser los principales que tienen un mayor índice de mortalidad. Como podemos ver aquí, si juntamos a los dos de hombres y mujeres, el que se lleva el primer lugar es el cáncer de pulmón, seguido del colorectal. Y ahora nos vamos a la estadística más local dentro de México, dada por el INEGI en el 2025, donde la primer causa de muerte en México son enfermedades del corazón. Todo el mundo se va a enfermar del corazón. Todo el mundo nos vamos a morir de corazón. Porque simplemente ponte a pensar, o sea, si el fin de todo
El fin de todo es que el corazón deje de latir. El fin de todo es que el corazón deje de latir y de hecho dentro de la formación médica te dan muchas herramientas porque para poder llenar correctamente los certificados de defunción, porque si no lo llenas de manera correcta, todo el mundo te va a poner paro cardiorrespiratorio. Y prácticamente si lo que te ponen es, pues el corazón se detuvo. Pero esa no es la razón por la cual se murió muchas personas. Pero como no saben llenar los certificados de defunción, le ponen eso. La segunda causa son complicaciones de diabetes mellitus, ya sea. Y las complicaciones de diabetes mellitus, ¿a qué te van a llevar? Te van a llevar a un paro cardiorrespiratorio. Y en tercer lugar tenemos tumores malignos. Ya habíamos visto que tumores malignos es cáncer. Y ocupa el tercer lugar. Entonces, y prácticamente pues aquí no hay de otro. O sea, el cáncer es la razón por la cual ocurrió la defunción. Sí, se murió por un paro cardiorrespiratorio, pero ¿qué lo llevó a que se le parara el corazón? ¿Qué lo llevó a que dejara de latir el corazón? Por ejemplo, si lo que lo llevó a que dejara de latir el corazón son estados de hiperglucemia y estados de alteración hidroelectrolítrica, pues entonces la causa va a ser diabetes. ¿Ok? O si es una infección relacionada con diabetes. Y en tumores malignos es lo mismo. ¿Qué es lo que lo llevó? Pues mira, tenía cáncer. Fin de la historia. Ese es el punto. Eso fue lo que lo llevó a la defunción. Y aquí tenemos ya en estadística ya más nacional, a partir del Instituto Nacional de Cancerología de México, cuáles son los tipos de cáncer más comunes y cuál es el índice de muertes. ¿Cuál es el más común de todo México? Mama. ¿Cuál es el segundo? Próstata. Y el que le sigue es el colorectal. Y prácticamente lo que nos da el Instituto Nacional de Cáncer es, ya lo dividimos por hombres y mujeres. ¿Cuál es el más común en mujer? Ya habíamos visto, mama, más común en hombres, próstata. Seguido del de mama en mujeres, sigue el de cáncer cervicouterino, tiroides, colorectal, cuerpo uterino. En hombres, colorectal, los linfomas. ¿Ok? Y así nos vamos en porcentaje. Ahora, esto es lo que viene el programa que se revise. ¿Ok? Entonces utilizamos la base de esto para revisar cada uno de ellos. Y aquí donde te digas, su puta madre va a ser un chingo. No te preocupes, hay varias cosas que ya vimos, ¿ok? Ciclo celular y diferenciación celular, prácticamente este es el control del ciclo celular, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a haber ciertos tumores que lo que hacen es, van a afectar directamente el ciclo celular. ¿Para qué? Para ellos entrar en ciclo celular una y otra vez y utilizar división celular. Ese es el punto. Tenemos diferenciación, displasia en el de crecimiento, entonces no vamos a dedicar mucho. Y aquí hay algo que hay que comprender muy bien. Aquí lo que nosotros vemos son dentro del ciclo celular que va desde G1, S, G2 y M. G1, periodo de crecimiento, S2, síntesis, G2, periodo de crecimiento 2 y M ya es la mitosis. G1, ¿por qué G, S, G, M? G es porque viene del inglés, de growth, de crecimiento en inglés. S es de síntesis, de crecimiento otra vez, y M es de mitosis. ¿Por qué? Porque aquí lo que va a hacer la célula es agarrar la cantidad de recursos necesarios para poder duplicar su material genético. ¿Ok? Porque la célula lo que va a hacer se va a dividir en dos. Entonces, para poderse dividir en dos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agarrar muchos recursos, va a agarrar mucha comida, y después de ello, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sintetizar el material genético. Una vez que sintetiza su material genético, pues ya gastó todos esos recursos. Entonces ahora tiene que volver a agarrar recursos para poder ahora sí hacer una mitosis. Ahora duplicar todo lo que demás que tiene. ¿Ok? Y dentro de todo esto, hay ciertas enzimas y ciertas proteínas que nos van a ayudar a hacer que este ciclo continúe. Este ciclo continúe como las ciclinas. Uno de ellos son las ciclinas. Y otros son los inhibidores, que son los inhibidores dependientes de quinasas. Y de estos van a derivar los P's. ¿Ok? Esos son ese tipo de proteínas. ¿Ok? Ahorita vamos a ver la relevancia de cada uno. Y en cuestión de tejidos, así es como se dividen los tejidos de manera general. Cuando tú lees el libro básico de histología, llamado Histología de Paulina Ross, ellos te dicen actualmente, a día de hoy,
nosotros podemos dividir todo el cuerpo en 4 tejidos principales: tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. En estos 4 es lo que vamos a dividir todos los tejidos del cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues hay tejido epitelial, pero un tejido epitelial es piel, el otro es estómago, intestino, el otro es el tejido de las glándulas. Tejido conectivo que tenemos, todo el soporte y la estructura, que prácticamente viene siendo pues tendones, pero no solamente tendones, que es lo que también viene siendo, pues todo el tejido que está abajito de la piel. Ese es tejido conectivo. ¿Sí? Abajito de la epidermis, lo que está abajo, pues es tejido conectivo, que también viene siendo tejido adiposo. ¿Sí? Tejido conectivo, tejido adiposo. El tejido muscular, pues no hay mayor que decir acerca del tejido muscular. Y tejido nervioso, en tejido nervioso hay un montón. No solamente existen neuronas, hay tipos de neuronas. Tenemos neuronas polares, neuronas bipolares, tenemos neuronas que son de las células de Purkinje, tenemos células ganglionares, ¿ok? Entonces hay muchos tipos de neuronas, ¿ok? Pero nada más para decir cómo se dividen. En resumen, y es lo que les digo de la diferenciación celular. En resumen, la diferenciación celular es de una célula que no sabe hacia qué tejido irse. Pues yo célula decido irme a tejido epitelial. Eso es diferenciación. Entonces, den- dentro de la diferenciación final, aproximadamente se calcula que hay 400 tipos de células diferentes ya especializadas. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo que algo está teniendo una displasia al punto de llegar a una anaplasia, es porque está perdiendo esta diferenciación. Hay 400 tipos, pero esta no se parece a ninguno de ellos. Es el trabajo del patólogo, identificar esa diferenciación. Y, y aquí es un ejemplo, un esquema para poder definir lo que es benigno y maligno. Digamos que benigno, aquí yo tengo pues un tumor que está creciendo, está bien delimitado, está toda hecha una bolita, tiene sus células muy bien estructuradas, tienen un patrón muy claro, muy específico. Y del otro lado tengo algo maligno, donde aquí, ¿qué es lo que hace? Empieza a invadir las estructuras aledañas. Por ejemplo, aquí yo tengo la diferencia entre maligno y benigno. Por ejemplo, dense cuenta de esta pequeña estructura que ustedes ven aquí de color azulito. Eso es como una capita, un recubrimiento que mantiene este tumor ahí. ¿Ok? Sin embargo, tenemos esta línea azul acá. No. ¿Por qué? Porque esta lo que hizo, pues digamos que las células que estaban acá de este lado, pues estas adquirieron propiedades para poder invadir y poder salirse. ¿Ok? Y por eso las invasiones no se ven como nada más un borde, no se ve de manera espiculada, porque digamos que la primera célula que alcanzó a tener este proceso de invasión la tenemos aquí en la puntita. Y aquí derivan todas sus células hijas que obtuvieron esas propiedades y así empezaron a invadir. Por eso las invasiones, en su gran mayoría, las vemos de esta madre de manera estelada, ¿no? Y aquí un punto muy importante, por ejemplo, aquí ya empezó a invadir y el otro empezó a irse a otras estructuras. Aquí empezó a hacer metástasis, fue a través de las venas. ¿Sí? Y como aquí de tener un tejido que yo puedo identificar que este es un tejido muscular, como aquí ya pierdo la diferenciación, tengo células de cierta morfología, tienen tamaños diferentes, los propios núcleos son diferentes, y aquí es donde ven la diferencia, ¿no? Aquí en este pequeño esquema, donde aquí está todo bien organizado, y aquí donde está organizadas las cosas, aquí abajito. Aquí abajito están organizadas las cosas, pero bien, cómo está invadiendo las estructuras aledañas. Diferencia entre benigno, maligno. Ahora sí vamos a las bases moleculares del cáncer, definición y mecanismos de activación y activación de oncogenes, genes supresores tumorales, genes de enzimas reparadoras de ADN, inestabilidad genómica y genes resultores de la apoptosis y el impacto de la biología tumoral. En la definición y mecanismos de activación e inactivación tenemos los oncogenes. Los oncogenes prácticamente son tumores que lo que si se llegan a activar o desactivar,
No, si se llegan a activar, lo que van a hacer es, van a ocasionar un crecimiento celular. Antes de ser un oncogen, antes de activarse, se le conoce como proto-oncogen, o sea, de que va a ser eso, va a ser un oncogen. Que prácticamente la gran mayoría son vienen y alteran el ciclo celular. Hay varios, hay muchos, hay muchos. Y depende mucho del tipo de tumor del que estemos hablando, ¿ok? Porque ciertos tumores tienen oncogenes muy específicos y es sobreexpresión, mutación, amplificación, translocación, ¿ok? Son muchos. No podemos detenernos a hablar de todos ellos porque son un montón. Depende de mucho de cada tipo de cáncer, el tipo de oncogen el que tiene. Y aquí nada más estamos viendo bases. Aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo está esta translocación en la leucemia mieloide crónica, donde la translocación clásica es en la 922, donde tienes cómo se transloca del cromosoma 9, que está el oncogen ABL, al cromosoma 22, que está el gen BCR. Como cuando ocurren estas translocaciones de que una parte se va al otro lado y este lo intercambia para el 9. ¿Qué es lo que sucede? Ah, pues el BCR se junta con el ABL y esto va a generar un gen híbrido, esta combinación ABL-BCR. Esto lo que va a hacer es tirosincinasas y como bien sabemos las tirosincinasas, cualquier cosa que sea una sinasa, lo que va a hacer es va a activar cosas, ¿ok? Y la tirosincinasa va a activar todavía más cosas. Entonces, a partir de cierta forma, lo que hace es va a activar ¿qué? Va a activar factores de señalización para crecimiento. El otro que vemos es la 814. La 814 que lo vemos en linfoma de Burkitt, donde es igual esta translocación y qué es lo que va a generar. En el cromosoma 14 está el cromosoma. Sí, el cromosoma 14 está en el cromosoma 14. Pero lo que me refiero es el cromosoma 14. Está el gen para las inmunoglobulinas, para los anticuerpos. El linfoma de Burkitt es un linfoma de células B. Las células B, como tal, tienen que hacer el recambio a través de su segmento BDJ para poder detectar los diferentes antígenos dentro de la señalización para poder hacer su trabajo, ¿no? Hacer su trabajo de poder detectar diferentes antígenos, poder detectar nuevas bacterias, poder detectar nuevas cosas en el ambiente. Entonces, como tal, los linfocitos B tienen esa función, ¿no? De poder hacer una recombinación genética para poder detectar más. Ah, pues, ¿qué es lo que sucede? Ah, pues, el gen donde se desarrolla esta inmunoglobulina se añade el gen MYC. El gen MYC es un oncogen, este hace que incremente la proteína MYC y lo que va a hacer es va a expresar de más genes para crecimiento. Aquí lo que hemos visto en ciclos celulares, las ciclinas, los P's, sí, pero esas son las bases. Esas son las bases. Hay otras proteínas que se encargan de regular a estas proteínas, de decirles, actívate, no actívate. Esto es lo que hacen la gran mayoría de los tumores. ¿Sí? Genes supresores tumorales, pérdida de la función, los dañados, funcionan como genes recesivos. Hay genes que lo que hacen es suprimen tumores. ¿Ok? Suprimen tumores, entonces recordemos que los alelos es prácticamente los alelos tenemos dos, el de mamá y el de papá. ¿Y qué es lo que sucede de manera normal? Ah, pues mamá y papá tienen el gen bien, el gen está bien, ¿ok? Excelente, muy bien. ¿Ok? Recordemos que en cuestión de meiosis es prácticamente si todas nuestras células tienen dos alelos, es que los espermatozoides solamente tengan un alelo y los óvulos tengan el otro alelo. Eso es lo que se hace en meiosis. Y es lo que tenemos espermatozoides y óvulos. Y cuando se juntan, ¡pum! Pues ya tienes dos, ¿no? Y ya se puede formar el humano completo. Entonces, digamos que en esta parte tienes a los dos papás con el gen bien. Bien, van con el gen bien, ahí se están dividiendo, pero hay un punto en la división de ¡pum! Uno falló, uno mutó. Entonces, a partir de esta, van a derivarse células que igual ya van a tener este fallo. Pero nada, ¡pum! Vuelve a fallar. Ahora falla el otro, el que sí estaba. Cuando empieza a fallar el otro, el que sí estaba, es cuando empiezan a generarse los tumores, ¿no? Esta es la forma esporádica, de que de la nada, esporádico es que salga de la nada, ¿ok? Y si sale de la nada, pues
A cualquiera le puede pasar. La otra que tenemos es la forma familiar. Una persona que ya tiene alterado uno de sus genes, digamos que la persona de aquí, encontró a otra persona y decidió, pues, tener descendencia. Y de esa descendencia, pues ahora tienes una persona que sí tiene, una persona que tiene el gen mal directamente, que tiene un fallo en este gen porque ya está mutado. Entonces, en lugar de hacer este doble fallo, solamente necesita un fallo para poder desarrollar este tumor. ¿Ok? Se le conoce como teoría del doble golpe o double hit, donde para poderse expresar el tumor, los dos genes tienen que fallar. ¿Ok? Porque si falla uno, no hay problema alguno. Tenemos el otro que sí funciona para poder solventarlo. Pero si fallan los dos, ahí es donde se da el tumor. ¿Qué ejemplo es el que tenemos aquí? El retinoblastoma. Y justamente como se descubrió este gen, el retinoblastoma le pusieron gen del retinoblastoma. Que también si tienen los dos genes alterados, pues ni modo, ¿no? O sea, de que vas a tener tumor, vas a tener tumor. Así como le digo a los alumnos, normalmente a las personas que son sobrevivientes de algunas enfermedades, hacen convenciones o hacen grupos donde cuentan su vida, ¿no? Cuentan su vida, cuentan su trasfondo, cuentan de las dificultades que tuvieron y está bien generar comunidad. El problema es que también en estas comunidades, como son sitios donde juntan gente, hay gente que se llega a gustar, hay gente que se llega a enamorar y es gente sobreviviente de algún tipo de tumor. Y esta gente que se llega a enamorar, si se llega a casar y llega a tener descendencia, y cuando tiene esa descendencia, pues ya tiene que estar dentro de su mente que pues prácticamente la descendencia que van a tener, pues ya tiene estas mutaciones, ¿no? Definición y mecanismos de activación e inactivación. Tenemos genes y enzimas reparadoras de ADN. Cuando estos fallan se le llama inestabilidad genómica. Es una carcinogénesis indirecta y es una pérdida a la reparación del ADN. Como no pueden reparar el ADN, van a adquirir mutaciones de manera acelerada. ¿A esto cómo se le llama? En el libro lo manejan como fenotipo mutador o inestabilidad genómica. Recuerden que el ADN siempre está replicándose o siempre está formando nuevas proteínas. Al momento de hacer esto puede ocurrir un fallo. Puede ocurrir un fallo, así. Es normal que falle. Es normal que falle. Pero tenemos ciertos mecanismos dentro del cuerpo y dentro de la biología para poder reparar ese daño y que no pase nada. ¿Cuál es el punto? Ah, pues hay un punto donde este daño es demasiado y no se puede reparar. Y eso va a hacer que pues se mute. Definición y mecanismos de activación, genes reguladores de la apoptosis, menos muerte o supervivencia celular. Ya habíamos visto dentro de daño celular cómo la forma en la cual una célula no se muere, que es la apoptosis. La apoptosis es muerte celular programada. Una célula se va a morir. Ya está estipulado cuánto tiempo tiene que vivir y si pasa ese tiempo, muere. ¿Cuál es el punto? Hay ciertos tumores que prácticamente lo que hacen es generan proteínas antiapoptóticas que evitan la apoptosis. ¿Ok? Por ejemplo, habíamos visto dentro del linfoma la leucemia mieloide crónica, como es la translocación 922. En el 22 está el BCR. El BCR lo que van a hacer, van a hacer que prácticamente lo que van a regular es justamente la apoptosis. ¿Ok? Van a regular la apoptosis y la división celular, haciendo que pues no mueran. Aquí de nuevo tenemos el ejemplo. Y ahora, dentro de cáncer tenemos aquí una célula saludable, ¿no? Obtiene una mutación, ¿ok? Obtiene una mutación, pero esa sola mutación no es suficiente para poder hacer que sea cáncer, no. Tienen que tener múltiples mutaciones y en esas múltiples mutaciones es donde puede ocurrir cáncer, ¿ok?
Y aquí es donde tenemos donde de una sola célula que adquirió esta mutación se van a derivar las diferentes tipos de células. Y aquí es donde tenemos como tal los puntos clave o los hallmarks del cáncer, ¿no? ¿Qué es lo que debe de tener el cáncer o qué es lo que tiene lo que se ha estudiado? Este gráfico cambia constantemente. En su momento cuando yo llevé patología eran solamente 6, pero los van cambiando conforme pasan los años. Uno tiene que ser evasión de genes supresores, ya lo habíamos visto. 2, sea inmortal. Una célula inmortal es cáncer. Siempre y cuando esa célula tenga la cantidad de recursos en los cuales poder sobrevivir, va a ser inmortal. ¿Ok? Tumores que promueven la inflamación, activación de invasión y metástasis, inestabilidad genómica, resistencia a la muerte celular, inducen angiogénesis, desregulación energética, proliferación sostenida y evasión de la destrucción inmune. Son células que tienen todo para seguir viviendo y generan un ambiente tumoral en el cual pueden seguir viviendo y se pueden replicar. Los factores etiológicos del cáncer, no nos vamos a detener mucho en esto porque factores hereditarios prácticamente ya los habíamos visto, pues prácticamente es alguna alteración en algún gen directamente. Y factores ambientales. Los factores ambientales son conocidos como carcinogénesis. Puede ser carcinogénesis química, por irradiación, por virus, y así lo define el libro del Robbins, ¿no? Y tienen aquí varios ejemplos. La Organización Mundial de la Salud te lo divide en 3 factores: físicos, químicos y biológicos. ¿Qué es lo que entra en físicos? Radiación, radiación UV o asbesto. Hay más. Y pues unos ejemplos. Químicos: tabaco, arsénico, aflatoxina. Y en biológicos, aquí ya nos empezamos a meter dentro de la categoría de virus, bacterias y parásitos. Hay ciertos virus y está estudiado que ciertos virus generan cáncer. Biología del crecimiento tumoral. Aquí vamos a ver el modelo evolutivo. El modelo evolutivo de las neoplasias, progresión, heterogeneidad, angiogénesis, mecanismos de invasión, metástasis, efectos supresores del tumor. Después de reconocimiento sobre el tumor. Ok. El modelo evolutivo de las neoplasias, aquí lo que manejan es cómo va de metaplasia, displasia y luego cáncer. ¿Ok? Aquí nos referimos con metaplasia, displasia y luego cáncer. Metaplasia, ya lo habíamos visto, cambio de un tipo celular a otro tipo celular. Digamos que hay cierto estrés en la célula y lo que hace la célula es cambia para poder adaptarse a ese estrés. Acuérdense del meta. En la mayoría de los juegos competitivos hay un meta. ¿A qué se refiere ese meta? A que para poder estar o poder ganar, necesitas cambiar tu estrategia, necesitas cambiar lo que estás haciendo. Eso mismo es lo que hacen las células. Se cambian en conformación del meta en donde están viviendo, en conforme al daño que están viviendo, ellas cambian para poder sobrevivir. ¿Ok? El otro es displasia, ya lo hemos visto, el crecimiento desordenado, y el otro es carcinoma in situ. El carcinoma in situ es un cáncer que todavía no invade ni, ni metastiza. Oye, pero ¿cómo le dices cáncer? Ah, porque, de nuevo, ya lo hemos visto a lo largo de la historia, qué tipo de tumores van a invadir y qué tipo de tumores van a hacer metástasis. Como ya tenemos bien definido qué tipo de tumores invaden y qué tipo de tumores hacen metástasis, hay ciertas alteraciones que nosotros ya podemos detectar en etapas tempranas para poder decir, eso que tiene va a ser cáncer y va a invadir, hay que quitarlo. Ese es el carcinoma in situ. Todavía no invade, todavía no metastiza, pero ya tiene alteraciones que nosotros podemos identificar para decir, eso va a invadir. Y el modelo de evolutivo de crecimiento tumoral está, el ejemplo que les ponen es el esquema de Darwin. El esquema de Darwin es como de un solo tejido, y aquí se ven diferentes especies de cómo se deriva, ¿no? Pero esto también pasa en los tumores, como tenemos una célula que es un tumor, que es un cáncer, una célula que se vuelve cáncer y adquiere diferentes mutaciones
Y como adquiere diferentes mutaciones, ahora la población que está dentro de esta célula no es la misma de la población de esta célula. Digamos que de esta población celular hubo una mutación que le confirió la posibilidad de hacer metástasis. Entonces esa ya no va a ser igual a la anterior. Y así continuamente. Entonces tenemos diferentes poblaciones celulares gracias a ello. Prácticamente, y esto es lo que confiere a lo que le llaman la heterogeneidad del tumor. ¿Ok? Es la heterogeneidad del tumor, donde pues tenemos pues diferentes poblaciones celulares. Hetero, diferente, por eso son heterosexuales, porque les gusta un sexo diferente al mismo. Y la angiogénesis pues es angio, vasos, génesis, formar, formación de vasos. Invasión local y crecimiento, es un crecimiento hacia el tejido alrededor. Lo va a destruir los tejidos de alrededor. Y la metástasis, pues es cómo se esparce el tumor físicamente de un lugar a otro. ¿Ok? Los efectos del tumor sobre el huésped. Puede tener un efecto local, efecto hormonal, caquexia o síndromes paraneoplásicos. Aquí el punto es que puede generar efecto de masa. Hay varias personas dentro de la comunidad médica que no les gusta decir efecto de masa porque dicen masa solo la de las tortillas. Bueno, pues aparentemente a estas personas se les olvidó sus clases de física básica que se ve en primero, segundo de secundaria. Y si dentro de tu léxico solo conoces masa de las tortillas, bueno, pues ahí ya es muy tu pedo el hecho de que solo conozcas la masa de las tortillas, ¿no? ¿Ok? Pero recuerden que la masa es un objeto ocupando el espacio, ¿ok? Entonces, y de nuevo, nosotros somos, por ejemplo, en cráneo, es una bóveda craneana y esa bóveda craneana tiene un espacio limitado. Si algo crece de más, va a aplastar a lo demás. Eso es un efecto de masa. Efecto hormonal, caquexia, como son tumores o como es cáncer que está multiplicándose muy rápidamente, ¿qué es lo que necesita? Necesita muchos recursos. Y si necesita muchos recursos, necesita comida. Y si necesita comida, lo que va a hacer es, ¿a quién le va a quitar la comida? ¿El cáncer come? No, tú eres el que come. Entonces, todo lo que tú comas, en lugar de irse hacia tus propias células, se va a ir a las células del cáncer. ¿Ok? Y esa parte es lo que les llamamos a los pacientes que están caquécticos, tienen caquexia. Porque como todo lo que tú le des a esta persona, el cáncer lo va a estar consumiendo, haciendo que la persona no pueda mantener sus funciones. Y los otros son los síndromes paraneoplásicos. Para, a un lado, neoplasia, pues el crecimiento, ¿no? Hay diferentes síndromes paraneoplásicos que pueden surgir a partir de diferentes tipos de células. ¿Ok? ¿Cuáles son la gran mayoría de los tumores que son relacionados con síndromes paraneoplásicos? Los de pulmón. Los de pulmón son los más relacionados con con tumores paraneoplásicos. No es el único, no es el único, pero hay varios. Ahora, la respuesta del organismo hacia el tumor, hay linfocitos y antígenos de mutaciones, ¿ok? Tu sistema inmune lo que va a hacer va a detectar, en teoría tiene que detectar a estas células tumorales porque ya no son las mismas, ya no son tus propias células, tienen tus genes pero están mutados. El sistema inmune está diseñado para detectar estas mutaciones y matarlo, matar esta célula. ¿Ok? Eso es lo que normalmente se hace y de hecho hay varias terapias que se enfocan en ello, en poner al sistema inmune de mejor medida para poder combatirlas. ¿Cómo se le llama a esta terapia? Una de las terapias se les conoce como las CAR T cells. A eso se les llama CAR T cells. Son, son receptores quiméricos que se utilizan en células, agarran células tuyas y las cultivan. Y estas células entrenan, las entrenan en cierta medida para que detecten a estos tumores y tus propias células se encarguen de destruirlo. Es una terapia carísima.
Es carísimo porque tienes que sacar células y tú las tienes que cultivar. Es carísimo hacer este tipo de terapia, pero existe. La nomenclatura y clasificación de los tumores, ya habíamos visto la nominación por su origen celular y el sistema de clasificación que nosotros vamos a utilizar es el sistema de TNM. ¿Ok? Tipo histológico, la gradificación y los TNMs. ¿Ok? TNM nos referimos a T de tumor o puedes referirlo como T de tamaño. ¿Qué tan grande es el tumor? T de tamaño. N de número de ganglios. En realidad es porque en inglés los ganglios linfáticos le dicen node, lymphatic node. Pero en español puedes verlo como número de ganglios. ¿Cuántos ganglios están afectados? Y la M de metástasis. ¿Ok? Cada tumor es diferente. Cada cáncer es diferente. Cada cáncer se clasifica de manera diferente. No puedo clasificar de la misma forma un cáncer de mama que un cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque no están en el mismo lugar. No es el mismo. Porque son de células diferentes. Y lo que nosotros utilizamos es prácticamente el Colegio Americano de Patólogos. Por ejemplo, este que tenemos aquí es el TNM de mama. Como tenemos este in situ, como mide de 1 milímetro a 5 milímetros, de 5 milímetros a 10, de 10 a 20, 20 a 50 y ya más de 50, ¿no? Y como ya aquí en PT4A se extiende hacia la parrilla costal, ¿ok? Hacia hacia los pectorales, o hacia los pectorales. Sin embargo, por ejemplo, aquí en próstata, pues que tengo PT2 confinado, 3A extiende a cuello vesical, 3B a vesículas seminales y 4 ya está hacia tejidos adyacentes. Cada órgano tiene su propio TNM, ¿ok? No podemos utilizar el mismo TNM para lo mismo. ¿Por qué? Porque son diferentes órganos, diferentes células que dan origen y tienen un comportamiento diferente. ¿Ok? Y pues aquí, pues de nuevo, o sea, los prefijos y los sufijos, pues aquí los vamos a tener otra vez a la mano por si alguien los quiere revisar. Y así es como nosotros evaluamos cáncer. De esta forma es como pues nosotros lo hacemos y es práctica. Estas son generalidades de cáncer. Ya posterior vamos a ver cada uno de las generalidades de cada uno de estos órganos que hemos estado hablando. ¿Ok? Por favor, no olvides seguirme, dejar un comentario. Si hay algún tipo de tema que te interesa, por favor, no olvides dejarlo o darme tu comentario. ¿Qué te parece? Todo esto, yo no lo digo, todo esto está en los libros. Lo único que yo hago es yo traduzco lo que yo ya sé y lo que ya he estudiado para poder dar el contenido digerido hacia un público general o público en formación. ¿Ok? Bueno, nos vemos a la siguiente.